Les mando saludos desde la República Dominicana. No he tenido la oportunidad de viajar a Israel. Sé que es una ciudad muy bonita, un país muy bonito, un país muy bonito. Un placer estar aquí. Muy contentas de verte, muy contentas, muy contentas. Te van sumando más personas, ya son las 4 de la tarde. ¿Qué horas son en Cuba ahora? República Dominicana son las 3. Las 3. Las 3 de la tarde. Las 4 y en Israel son las 10 de la noche. Sí. Tenemos 34 participantes y se anotaron 250. ¿Qué hacemos? Wow. Eso es normal, ¿eh? Me parece Eso que es normal. Cuando es virtual, siempre tenemos la intención de participar, pero a veces el día se complica. Sí. Bueno, Inés, ¿empezamos? Cuando digas. Por favor. Hola a todos, Bueno. Estamos muy contentos de verlos y Inés nos va a presentar para que sepan quiénes somos. Algunos me conocen, otros no me conocen, y a los demás participantes también. Tenemos hoy 2 maestras y profesoras. Por favor, Inés. Bueno, hola. La conferencia que vamos a escuchar, por si alguien no sabe dónde está, se llama Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje significativo y auténtico. Está a cargo de 3 disertantes. La doctora Tirza Levin, que conocieron, que habló hasta ahora, Gabriela Ackerman y Sol Volman. Yo voy a decir unas palabras solamente de cada una. La doctora Tirza Levin recibió su doctorado en la Universidad de Barcelona, se desempeña como directora del Departamento de la Primera Infancia y del programa de primer año en el máster del Key College of Education de Israel. En el Instituto Mofet es la coordinadora académica del Portal Internacional de Educación y Formación Docente de proyectos colaborativos con Iberoamérica. Además, actualmente dirige una investigación internacional sobre el discurso dialógico, emocional y auténtico en jardines de infantes. Gabriela Ackerman tiene una maestría en gestión de ONGs y está profesionalmente comprometida con la educación alternativa e innovadora. En los últimos años dirigió una escuela que combina la pedagogía Montessori con el aprendizaje basado en proyectos. También es consultora pedagógica a nivel académico y escolar. Y Sol Volman es egresada de la licenciatura de Gestión Educativa de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y actualmente cursa la diplomatura en Innovación Educativa en la Universidad Siglo XXI. Es profesora de nivel inicial en el Colegio Greeley Canning de Buenos Aires y tiene más de 20 años de experiencia en educación. Una observación solamente: si alguien necesita un certificado de asistencia a este webinario, les pedimos que en el chat escriban el nombre indicando que necesitan ese certificado para que se lo podamos remitir. Bueno, eso es todo, las dejo con las expertas. Nada, les quiero pedir que prendan las cámaras, porque eso de hablar con cuadrados negros no es muy lindo. Así que a mí me gusta ver las caras de todos y conocer a todos y que nos podamos ver a todos. Y bienvenidos. En principio, Gabriela Ackerman va a empezar, después ella va a presentar, ya les va a contar sobre el aprendizaje basado en proyectos, líneas generales, y después Sol Volman va a dar también una exposición encarada más en el nivel inicial, y yo finalmente voy a dar una pequeña, breve exposición sobre la importancia de trabajar también en la formación docente, no solamente en la escuela, sino formar a los docentes para que puedan también saber trabajar. Así que, Gabriela, invitada.
Bueno, disculpen, tuve un problema técnico, pero espero que no hayan. Bueno, me voy a presentar. Un minutito, voy a compartir mi presentación. Un minuto. Ok. Tienen que habilitarme para poder compartir la pantalla. ¿Alguien? No, ya te le dieron. Hasta share screen. Ok. Ahora sí, antes no se podía. Ok. ¿Ven? Sí, sí. Ok, bárbaro. Bueno, como dijeron, me voy a presentar. Muy buenas tardes a todos los educadores, las educadoras que están acompañándonos en este webinar. Primero y principal quiero agradecer a todos los que están acá en la pantalla, del otro lado de la pantalla. Gracias por la presencia. Realmente para mí es un honor poder estar compartiendo con educadores de toda Latinoamérica, y no sé si hay alguien de España acá, digamos de habla hispana, mi experiencia. Y bueno, gracias a esta tecnología tenemos muchísimos participantes que se anotaron y supongo que van a irse uniendo más. Como dijeron, soy Gabriela Ackerman, soy coordinadora pedagógica y me dedico a todo lo que tiene que ver con la innovación educativa. En los últimos años dirigí una escuela que combina la pedagogía de Montessori, que seguramente en la Argentina o en diferentes lugares de Latinoamérica escucharon hablar, con el aprendizaje basado en proyectos. Empecé implementándolo junto cuando trabajaba en la Academia del Magisterio con Tirza, que hablábamos, que es lo que estaba hablando Tirza anteriormente, y lo pusimos en práctica en escuelas primarias, que fue donde dirigí la escuela. Este proyecto que yo voy a hablar estamos hablando de primero a sexto grado, y bueno, aquí voy a compartir mi jornada, así que si quieren dejar comentarios, sus dudas, preguntas, ahora van a estar cerrados los micrófonos, pero pueden escribir en el chat y así podemos interactuar mejor en esta jornada. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del ABP, aprendizaje basado en proyectos. Yo sé que quizás muchos de ustedes deben tener una noción de lo que significa el ABP y de qué se trata, y probablemente ustedes hayan también escuchado hablar de tal. Lo que voy a tratar de hacer en este encuentro, que tenemos 45 minutos, es tratar de sistematizar la idea, de conceptualizar algunas consideraciones que tienen que ver con la implementación del ABP, y más que nada, a mí me gusta mucho la educación constructivista, y dar un ejemplo vivo, un ejemplo práctico, porque siempre cuando uno trabaja con docentes dice, bueno, pero ¿cuál es el ejemplo? Decime cómo se pone en práctica esto, ¿no? Y el ejemplo que les quiero traer acá es justamente un ejemplo de una implementación, que fue la primera implementación que pusimos el grupo de docentes en la escuela, fue cuarto y quinto grado, y bueno, espero que las pautas y también las herramientas les puedan servir, y obviamente voy a estar más que honrada de seguir acompañándolos o contestando preguntas también después de este encuentro virtual. Realmente quiero que la presentación sea lo más práctica y que puedan sacar el mejor provecho, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con qué es el ABP, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las pautas. Esto no es algo nuevo. El ABP es un concepto que nació ya a principios del siglo XX. Hoy se habla mucho del aprendizaje basado en proyectos. En algún sentido está como de moda, ¿no? En el discurso pedagógico. Y nos preguntamos,
qué es y qué no es, porque muchas veces cuando yo trabajo con docentes me dicen, nosotros hacemos un montón de proyectos hace un montón de tiempo, y no siempre los proyectos que hacemos en las escuelas son ABP. Entonces, ¿cuáles son las características de un buen proyecto? Y en la educación estamos muchas veces como acostumbrados a estas modas que nos enamoramos de algo y dejamos de lado todo lo que hicimos antes. Por eso queremos que el ABP no sea una moda pasajera, sino que sea más bien un modo de encarar el trabajo en el aula, de trabajar con los contenidos curriculares y de poder implementarlo al lado de todo lo que ya hacen. No es que tienen que dejar todo y ahora solamente focalizarse en el ABP, sino poder mezclarlo con lo que están haciendo, poder poner en práctica ciertas pautas del ABP y empezar de a poco, paso a paso, a implementar esta metodología. Y en las escuelas nos preguntamos también qué es el ABP. En muchos proyectos, como yo conté, les voy a dar un ejemplo de que si, digamos, tenemos una clase donde los alumnos estudiaron, por ejemplo, una clase de geografía, donde los alumnos estudiaron sobre diferentes hábitats. Y al final de este proceso educativo, la maestra les dijo a los niños que tienen que crear una maqueta, ¿ok?, de los hábitats. Entonces esto sería un proceso donde al final hay un producto tangible, pero esto no es ABP. La diferencia es que el ABP pone todo el enfoque en el proceso. El producto final es parte del proceso, pero no es el objetivo principal de esta metodología. O sea que podemos decir que es un método pedagógico que involucra a los estudiantes de una manera muy activa, al pedirles que investiguen un problema o una pregunta, y generalmente o muchas veces queremos que esta sea un proceso educativo que tiene una relación con los intereses y con el mundo real. Otra de las razones de por qué queremos implementar esta metodología es porque la vida es un proyecto. El ABP es una metodología que está conectada con lo que nos rodea. No más ese tipo de aprendizaje que está dentro de los libros y que queda encerrado en el aula y que no tiene ninguna conexión con lo que pasa afuera, sino queremos estimular el aprendizaje que sea colaborativo, que esté conectado con el mundo real, que los niños puedan realmente crear. Y hoy en día se convirtió en una de las metodologías más eficaces y más extendidas en los sistemas educativos. Los alumnos aprenden a planificar tareas, a tomar decisiones, a negociar, a ejercer un liderazgo, y de a poco va preparando este tipo de metodología a los alumnos para la vida real, porque en la vida real tenemos proyectos. Nosotros queremos viajar, entonces es un proyecto, queremos festejar un cumpleaños, casarnos, o hacer preguntas de cómo manejar la economía familiar. Todas estas habilidades que nosotros como adultos tenemos y conocimientos, necesitamos desplegar para poder hacerlos, una serie de habilidades que necesitamos para resolver. Y en el ABP el alumno aprende de manera práctica y significativa, como en la vida real, como en la vida misma. Seguramente se están preguntando, ok, entonces ¿de qué se trata esto? Les voy a dar un ejemplo, pero quiero sí decir que lo que yo voy a ejemplificar en este poco tiempo que tengo es más que nada la implementación. Pero no está de más decir de que hay un gran trayecto de programación y de planificación que los docentes hacen antes de empezar la implementación del ABP, para poder realmente mejorarlo a medida que va pasando el tiempo. Hay que tener una flexibilidad, pero yo en este caso quiero mostrarles justamente la puesta en práctica antes de comenzar. El ejemplo que quiero traer, como dije anteriormente, es una experiencia que... esperan, vamos a ir paso a paso.
Un minuto, que se pasa la otra. Ok. Ay, aquí está. Ok. Lo que quiero contarles es una experiencia concreta de un proceso que hicimos en la escuela, de la creación del logotipo para la escuela. Estoy hablando de una escuela nueva que no tenía logo, y pensamos con el grupo de los maestros, con el personal, que era bueno compartir esto con los alumnos y de esta forma también promover la pertenencia de los alumnos a la escuela. Es bueno, en este caso, elegir siempre un tema que esté ligado a la realidad de los alumnos, porque como dijimos, la vida es un proyecto, y que los motive a aprender y que permita desarrollar los objetivos. Imagínense cuando les dijimos a los alumnos que vamos a crear el logo de la escuela, se pusieron felices y los súper motivaron. Y en el ABP está este proceso de programación. Generalmente la asignatura o el tema que vamos a traer lo deciden los docentes, y podemos salir de temas que tengan que ver con cosas que queremos enseñar en la clase, o también podemos abrirlo y compartirlo con los alumnos y preguntarles, ok, ¿qué es lo que ustedes quieren estudiar? En este caso les estoy mostrando un lanzamiento de ABP que es más cerrado. Y yo pienso de que al principio, al comenzar los primeros pasos de la ABP, es bueno empezar paso por paso y ir por las cosas que estén más seguros. O sea, que en el comienzo decidimos justamente empezar con un tema que nosotros traíamos, y más adelante verán que también la formulación de la pregunta promovedora y el producto final fueron decisiones del personal, lo cual no quita a todas las habilidades y competencias que los alumnos pudieron desarrollar durante este proceso educativo. O sea que en el comienzo del proceso decidimos los docentes las habilidades. En este caso, lanzamos el tema del ABP exponiendo qué es un logotipo, ¿ok? Los alumnos no tenían idea de lo que significaba, y abrimos el tema, y lo que es muy importante es que en este lanzamiento haya una motivación, que se hagan actividades, que los alumnos queden como hambrientos para más y que quieran seguir investigando y seguir aprendiendo el tema. Y por ejemplo, en este caso fue algo que nosotros trajimos a la clase, y que decidimos que dentro de este proceso los alumnos tengan 3 objetivos. Uno era la capacidad de redacción, de poder redactar mis ideas y de poder compartir con otros y explicarlas. El otro objetivo era la capacidad de explicar oralmente. Más adelante van a ver que los alumnos explicaron por qué decidieron crear este logotipo. Y la tercera, el tercer objetivo era el de saber recibir críticas constructivas y de también poder dar críticas. Entonces, este fue el principio. Yo voy a ir paso por paso. En el ABP tenemos diferentes fases. En la segunda fase empezamos con la formulación de la pregunta promovedora. Acá en Israel a la pregunta promovedora la llamamos pregunta fértil, ¿ok? Es una pregunta de investigación, y como sabemos, cualquier investigación empieza haciéndose muchas preguntas. La indagación es muy importante, es un paso que hay que dar tiempo a los alumnos para generar preguntas. Muchas veces también exigimos a los alumnos que nos den respuestas, y nos olvidamos que la pregunta es importante, la pregunta es contenido, y la indagación promueve la adquisición de nuevos contenidos, de nuevos conocimientos. Entonces, acá en este caso la pregunta fue una pregunta uniforme para todo el grupo, para toda la clase. Queríamos saber cuál será el mejor logo para nuestra escuela. Entender de que no es elegir cualquier objeto y cualquier color, sino hay algo que queremos transmitir. Y este es un ejemplo que puedo dar. Tuvimos otro tipo de ABPs que eran más abiertos, y en ese caso las preguntas las hicieron los mismos alumnos. Por ejemplo, hicimos un ABP que tenía que ver con el espacio, y los alumnos aprendieron sobre el universo y sobre las estrellas.
Y ahí, por ejemplo, hubieron preguntas de diferentes grupos, por ejemplo, ¿qué es una estrella? ¿O por qué la noche es oscura? Si hay vida en Marte, ¿cómo visten los astronautas? ¿Quién fue Laika? Diferentes preguntas que llevaron a los alumnos a empezar un proceso de investigación-acción que al final de cuentas llegan a un producto final. En este caso, la pregunta fue una pregunta uniforme que la hicimos juntos con los alumnos, pero era la misma pregunta para toda la clase. Y eso es importante porque hay muchas veces que hay docentes que dicen, ok, ¿cómo hago para lidiar con esto de diferentes grupos, diferentes preguntas? Y acá tenemos una pregunta, la cual, como digo, llevó a los diferentes grupos a hacer cosas muy distintas y a explicar las cosas de diferentes maneras, pero todos estaban bajo la misma pregunta. En el siguiente paso tenemos la definición del producto final. O sea, el producto final no es al final, sino que ya desde el principio, lo decidimos. En la fase de decidir el producto final en el proyecto es muy importante y funciona muchas veces como elemento motivador para los alumnos. Los alumnos saben que al final van a crear una obra de teatro, o saben que al final van a escribir un cuento, o que van a hacer un juego. En este caso sabían que tenían un logotipo, y este logo que tenían que crear, luego iba a ser el logo de la escuela, o sea que estaban muy motivados para hacerlo, y estaban dispuestos a hacer muchas cosas en la clase que si fuera que estaban sacadas de un libro o que estaban desconectadas con el proyecto, quizás no lo harían, como redactar, como explicar, como leer información, y cosas que lo hacen porque saben que al final tienen un producto final para crear. Los productos finales pueden ser muy variados. En el caso nuestro, como dije, era el logotipo, pero pueden ser cosas que tienen que ver, y muchas veces incitamos a los alumnos a elegir productos que tengan que ver con sus intereses propios. Pueden ser alumnos que les interesa, por ejemplo, leer cómics y que al final crean un cómics, o alumnos que les guste mucho cantar y que escriban una canción y la canten. O sea que hay realmente miles de diferentes maneras de crear un producto, y el alumno, al final de cuentas, es el que decide la pregunta y el producto final. En el siguiente paso tenemos la investigación y acción del tema. O sea, ahora vamos entrando en lo que es la investigación, en lo que es la búsqueda. La pregunta que se formula no tiene una sola solución, no tiene una respuesta. La pregunta, como dijimos, es una pregunta fértil, una pregunta abierta a la que puede llevarnos a diferentes respuestas. Los caminos son diferentes, y la búsqueda activa de la información, el pensamiento crítico son fundamentales en este proceso, y en el proceso de ABP, ejemplificándolo en la escuela primaria, era muy importante para nosotros de no quedarnos solamente con información del internet. Primero porque estamos hablando de alumnos de primaria, que no siempre lo que está en el internet lo pueden procesar, lo pueden entender bien, y sí la investigación del tema lleva a hacer diferentes tareas, diferentes fuentes de información que se pusieron en práctica. Acá, por ejemplo, en las fotografías, no lo dije, pero todas las fotos que ven son fotos de la escuela, de diferentes proyectos que hicimos a través de los años, no todos del mismo proyecto, pero sí de diferentes proyectos, y pueden ver a los niños buscando en los libros, haciendo diferentes actividades, encontrándose con expertos, y así pueden construir algo nuevo, una idea, una interpretación o un producto. ¿Es necesario actuar de manera Hay alguien que está con el micrófono prendido. En la fotografía que ven acá, pueden ver del lado derecho, lo ven, a una diseñadora gráfica que se encuentra con la clase
y pueden ahí apreciar el encuentro donde lo programamos de antemano, y así aprendieron a través de este encuentro qué es un diseño gráfico y para qué sirve. O sea, los alumnos aprendieron cómo el diseño gráfico consigue transmitir los mensajes, las ideas necesarias, y entendieron de que el diseño del logotipo también permite transmitir la identidad del producto, en este caso la identidad de la escuela. En la fotografía de la izquierda pueden ver a la misma clase encontrándose con la maestra de arte, que a raíz del encuentro con la diseñadora gráfica, los alumnos participaron en un taller que ya ponen en práctica las ideas que adquirieron en el encuentro con la diseñadora gráfica, y empezaron a tratar de comunicar gráficamente una idea o un producto. O sea, ya empezaron como tratar de crear un logotipo, y esto fue a raíz del encuentro con la diseñadora. Otra fuente de información fue otro encuentro con un experto, en este caso fue el padre de una de las niñas de la clase, que era consultor de marketing, y nos habló de lo que significa un logotipo, cómo transmite un conjunto de asociaciones. Siempre en los procesos de ABP es muy importante el encuentro con el experto. Nosotros nos dimos cuenta como docentes en la escuela que realmente eso es lo que más marcó y dejó una experiencia significativa en los alumnos. El encuentro con una persona, salir de la escuela, ir a ver un lugar, esas cosas son otro tipo de forma de buscar información, de explorar, de investigar, y que deja una marca muy, muy significativa, porque los alumnos son activos en ese sentido y hay una interacción. Otro tipo de fuente de información que utilizamos fue una encuesta de opinión pública. Aquí hicimos una conexión con la maestra de matemática, la cual nos ayudó a formular un formulario y a entender de cómo leer un formulario. Estamos hablando de niños de 4º y 5º grado que ya en el currículum lo tienen eso, lo tienen que aprender. Y en esta encuesta de opinión pública, los alumnos se aprendieron a formular preguntas, a crear un formulario virtual, y entender que para crear este logotipo tenían que también tener en cuenta lo que pensaba la gente. Y realmente fue también muy significativo entender de cómo construir, cuáles son los elementos que se tienen que incorporar en el logotipo, y de ahí en más empezar a crearlo ya con una idea, después de todos los encuentros y las encuestas y todo lo que se hizo. Empezamos con la creación de los múltiples borradores. Los múltiples borradores es una fase del ABP muy importante, en donde los alumnos, como pueden ver en las fotos que están aquí, en el collage de fotos, pueden ver cómo presentan sus ideas a la clase. En el proceso de creación, en este caso del logo, los alumnos se presentaron al grupo y así reciben críticas constructivas, feedback de sus amigos, de su clase, y afinan, precisan los objetivos y siguen elaborando el proyecto. Si se acuerdan, dijimos que uno de los objetivos del aprendizaje que nosotros queríamos como docentes era realmente de que los alumnos puedan recibir críticas y dar críticas. Estamos hablando de alumnos de 4º y 5º grado, preadolescencia hoy en día, que no es tan fácil, y eso es una de las habilidades que queríamos que puedan tener y puedan llevar a cabo. Y así empezamos el proceso de creación del logo, donde primero empezaron cada alumno a crearlo en su cuaderno, y luego hacerlo en grupo. Pueden ver en las fotografías a los alumnos creando los logotipos, las ideas que tenían, mejorándolos, y también presentando esa idea a la clase para poder recibir un feedback o una retroalimentación de todo lo que estaban presentando. Durante el proceso, como dijimos, también el maestro da su feedback, y también
los expertos. En este caso, la diseñadora gráfica da su feedback a los alumnos de qué les parecía, qué les parece del logotipo que crearon. Y finalmente llegamos a casi la culminación de este proceso, que es la presentación final del aprendizaje. El cierre de la ABP es un evento donde compartimos con la comunidad lo que se realizó, invitamos a los padres, invitamos a otros alumnos, y acá nace la necesidad de comunicar, de expresar lo que se investigó, porque un ABP sin audiencia, entonces no tiene tanto sentido. Es muy importante que uno pueda comunicar para el alumno, poder compartir con otros que no estuvieron en el proceso de ABP, es muy importante, y eso también hace que traten de hacer las cosas de la mejor manera, de lo más profesional, porque saben que lo tienen que compartir con otros. Y así poner en práctica muchas de las capacidades que nosotros como docentes queremos que eran parte de nuestros objetivos. Acá en la fotografía pueden ver que están presentando los diferentes logotipos, y este es el resultado. Tenían diferentes logotipos. Del lado derecho está escrito, es una invitación al evento que escribieron los alumnos, y en este día los padres o las personas que formaron parte, que estuvieron en este evento, votaron. Era una votación anónima, y luego de votar al logotipo que les parecía que tenía que ser el logotipo de la escuela, después de que lo presentaron y dieron sus razones de por qué tenían que elegir cuáles son los elementos y cuál para ellos tiene que ser el mejor logotipo, se eligieron tres logos que les voy a mostrar acá. En este proceso de creación fue muy interesante también porque fueron 3 logos que recibieron la misma cantidad de puntaje, y los mismos alumnos dijeron, bueno, tenemos que tomar diferentes elementos de cada uno de los logos. Se encontraron con la diseñadora gráfica nuevamente, y lo que ven en el lado derecho más grande es finalmente el logotipo de la escuela, en el que están los diferentes elementos. El sol, el árbol del desierto, las lomas, como pueden ver, es una escuela que estamos en el sur de Israel, súper desértico, y los pies de los niños que están descalzos, porque en la escuela todo el mundo está descalzo. Entonces querían que realmente tenga ese aire de lo que es la escuela. Y esto es lo que finalmente crearon con ayuda de la diseñadora gráfica, que lo hizo una diseñadora gráfica que estaba acá en la comunidad y que lo hizo voluntariamente. La próxima etapa es una etapa que existe todo el tiempo, y es la reflexión. Reflexionamos todo el tiempo, y realmente el verdadero aprendizaje es cuando reflexionamos, cuando planificamos, cuando hacemos ese tipo de pausas y miramos lo que hicimos hasta ahora. Y realmente es importante realizarla, porque es también un momento de valorar y de celebrar el logro de los alumnos. En este caso, en la etapa de reflexión, los alumnos crearon un portafolio que también es una manera de evaluar. Muchas veces me dicen, ok, entonces no hay notas, ¿y cómo se evalúa? ¿Cómo uno puede saber qué es lo que hizo? ¿Qué va a recibir el alumno? Ok, primero y principal, no hay que dar notas en este caso. Pueden no dar notas, y pueden dar una evidencia del trabajo los alumnos, de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que fueron haciendo durante todo este proceso. El portafolio puede estar compuesto por formularios, por redacciones que hicieron, por los diferentes logotipos que crearon, y así poder realmente ver todo el proceso. Es también muy importante que el alumno vea su proceso y su aprendizaje. Les quiero mostrar y compartir con ustedes aquí un póster que los alumnos crearon con un proceso del aprendizaje. Pueden ver, acá lo escribí en castellano del lado derecho,
el proceso de aprendizaje de lo que hicieron. Hay alguien con el micrófono abierto. El proceso de lo que hicieron, ¿ok? Que empezando con la preparación, el proceso de investigación, de elección del logotipo y de la creación. Finalmente llegamos a la última minuto. En grandes rasgos, el camino del ABP, ¿ok? El camino del ABP son diferentes pasos, que no importa cuál sea el tema, siempre vamos a hacer el mismo camino refiriéndome a las fases, ¿ok? Es muy importante siempre tener en cuenta las fases del ABP. En grandes rasgos esto es lo que hicimos, el proceso, y es también muy importante saber que la planificación previa y la planificación que hicimos con los docentes es algo que tiene que ser flexible, que muchas veces cambia a medida que lo vamos implementando. Quiero finalizar y dar algunos puntos y después puedo leer del chat sus comentarios y responder preguntas si hay. No olvidar, primero y principal, conectar el currículo con la pasión del docente. Es muy importante y cuanto más estemos conectados con el tema que vamos a traer, mejor va a ser ese proceso, ¿ok? También establecer un desafío, de empezar todo este proceso de aprendizaje con un desafío para la clase, diseñar los pasos para poder llevar a cabo el proyecto y concretar el producto final. Dijimos al principio que el producto final no es el objetivo principal, pero no podemos obviarlo, no podemos decir, bueno, no hay producto final, porque es parte del aprendizaje. El producto final es muy, muy importante concretarlo. Y la última, ok. Ok, pensé que tenía una más. Bueno, este fue en grandes rasgos. Quiero decir realmente que muchas veces es muy importante empezar, aunque sea tomando elementos del ABP, poder entender de que el ABP nos da una respuesta a ese tipo de aprendizaje activo, conectado con la realidad que queremos que el alumno lleve a cabo, y no tener miedo, no angustiarse, poder empezar y de a poco ir abriéndolo. Por eso en el ejemplo que yo traje es algo más bien cerrado, que lo podemos llevar a cabo nosotros como docentes y de a poco ir haciendo otro tipo de ABPs que son más abiertos. Les agradezco y me gustaría ahora también, si hay tiempo, no sé si hay tiempo, poder contestar preguntas. Voy a mirar el chat. Se pueden abrir los micrófonos quizás y si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo para 2, 3 preguntas. Una de las cosas que cada una preguntaron mucho, todos van a tener acceso a todos los materiales cuando finalicemos el webinario. Así que estén tranquilos, lo van a recibir. Les vamos a informar en forma personal porque todos tenemos los mails de todos. Preguntan acá, ¿cuánto tiempo lleva hacer esto? Ok, en este caso el tiempo puede variar, pero siempre en los procesos que hicimos, el tema del tiempo es algo muy personal para cada establecimiento, porque si en el currículum ustedes abren el tiempo y deciden de que van a cancelar diferentes clases y que van a hacer algo más concentrado, entonces se puede hacer en un mes. Pero si lo quieren hacer a lo largo de más tiempo, porque quizás no pueden modificar
el esquema de la programación de las clases, entonces tienen que hacerlo un poco más alargado. Lo que sí, los proyectos pueden ser de una semana. Tengo experiencia en haber hecho proyectos de una semana con estudiantes en la academia, o poder hacerlo 2 meses, 3 meses. Yo pienso que más que nada con alumnos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, tampoco es bueno estirarlo demasiado, porque al final de cuentas queremos llegar al producto, queremos llegar a la presentación de los conocimientos, y cuando se estira demasiado tampoco pierde de la magia, ¿no? Yo pienso que es muy importante tomar en cuenta también que a veces hay que hacer un tipo de distinto de armar el horario de las clases en forma distinta. Es decir, tiene que haber algún tipo de decisión a partir de la dirección de la escuela, que durante un tiempo determinado nos dedicamos por lo menos 4 horas semanales, 6 horas semanales, y después volvemos nuevamente a trabajar en los temas que se enseñan. Es importante también agregar a eso de que si tenemos un horario de 45 minutos por clase, es muy complicado, ¿ok? Más que nada eso, porque puede ser que de repente la maestra de historia quiera hacer un proyecto, ¿ok? Puede hacer el proyecto sin hacer demasiados cambios en el horario de toda la escuela, pero sí quizás concentrar y tener en vez de 45 minutos, 90 minutos para poder llevar a cabo algo que pueda dejar a los alumnos crear y hacer muchas de las actividades. Muchas veces también preguntan si el proyecto lo hacen los alumnos en la casa, más que nada en la primaria. En este caso, nada de hacer en la casa. Si hay algo para hacer en la casa, puede ser una tarea mínima como redactar algo, pero todo se hace en la escuela, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de hacer una maqueta en la casa o que la mamá y el papá los ayudan. No, en este caso se hace en la escuela, y por eso necesitamos tiempo. También me preguntan acá sobre en forma interdisciplinaria, Gabriela, es decir, de varios temas, Okay. historia, con arte, con música, con... En este caso de lo que yo mostré, fueron puntos nada más, que hicimos una especie de interdisciplinaridad con la maestra de arte y con la maestra de matemáticas. Es el tema de hacer las cosas en conjunto con otros maestros, es genial, ¿ok? Pero para poner en práctica no siempre es muy fácil. Primero por el horario, ¿ok? Si tienen una directora de escuela que les abra los horarios y que pueda hacer diferentes cambios, es genial, pero yo recomiendo que para empezar, empiece uno con su asignatura, con lo que quiere enseñar, y de a poco ya entender. Primero hay que entender qué es el ABP. Imagínense que ustedes empiezan junto con los alumnos, o sea, tienen que enseñar algo que ustedes también lo están aprendiendo. Y por eso es importante que empecemos de a poco, con pasos que sean algo que ustedes puedan tener el control, y cuando ya tienen más experiencia, cuando ya las cosas sean más claras, sí abrirlo y ahí hablar con la maestra de matemática, hablar con la maestra de inglés o con cualquier maestra que quieran compartir. El tema de hacerlo interdisciplinario es muy lindo, pero no siempre es fácil. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, muy interesante. Estás recibiendo feedback muy lindos en el chat. Gracias a ustedes. Y quiero decir que pueden también contactarse, está mi dirección de mail, así que si tienen preguntas, pueden Entre una de las contactarse cosas que conmigo. voy a decir al final son también proyectos que tenemos más adelante. Bárbaro. Sol, Acá te estamos. pasamos el micrófono a ti. Perfecto, voy a compartir mi pantalla. Yo también quería, como dijo Gabriela, agradecerles a todos los presentes y a las personas que me dieron la oportunidad de
de poder presentar esta experiencia que no es solamente mía, sino que es de todo un equipo de trabajo del nivel inicial. El nivel inicial en Argentina lo llamamos a los niños de 3, 4 y 5 años, así que hay muchas experiencias prácticas para que ustedes se lleven y ya puedan implementar mañana mismo en sus salones. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Les quiero contar un poquito la historia del colegio para que vean de dónde surgió este proyecto que estábamos todavía trabajando en el nivel inicial. Este es el Colegio Grilly Canning, que está en el sur de la provincia de Gran Buenos Aires. Es un colegio que se caracteriza por siempre estar a la vanguardia de la educación y buscando nuevas metodologías. Así es tanto que han fundado una fundación, valga la redundancia, que se ocupa de buscar nuevas metodologías alrededor del mundo y estar siempre a la vanguardia en educación. A raíz de eso, nosotros hemos pensado en nuestras propias metodologías activas de comprensión que abarcan diversas metodologías que las aunamos para poder trabajar en todos los niveles del colegio. En el nivel inicial, con los niños más desde 45 días a 5 años, con maternal incluido, nivel primario y nivel secundario. Una de estas metodologías son las herramientas de pensamiento, que ya las deben conocer muchos de los asistentes, que lo que promueven es este pensamiento crítico y este trabajo en equipo. Otra de ellas es la enseñanza para la comprensión, que justamente como le indica, es un enfoque que le da a los niños herramientas para comprender y para trabajar en conjunto. Y por último, no lo voy a volver a explicar porque lo explicó muy bien Gabriela, el aprendizaje basado en proyectos. En base a todas estas metodologías es que nosotros trabajamos interdisciplinariamente en el nivel. ¿Por qué digo interdisciplinariamente? Porque le estaban preguntando justamente a Gabriela si trabajaban entre las disciplinas, y en el nivel inicial las docentes son las encargadas de dar todas las disciplinas, entonces está mucho más conectado. Lo que yo les quiero contar un poco hoy se desprende de un proyecto institucional que se llama Living Green Project, que es un proyecto que se basa en la sustentabilidad y en el cuidado y el conocimiento del planeta. A partir de tiene varias ramas, les cuento muy rápido. Tenemos dentro de este proyecto lo que hacemos es juntar tapitas para un hospital de Argentina, que es el Hospital Garrahan, que ellos después las reciclan y hacen productos para vender, para comprar después insumos para su hospital. Construimos con la comunidad de coladrillos o ladrillos de amor, que son botellas en las que ponemos todos materiales plásticos que se pueden reciclar y con eso se construyen como si fueran ladrillos. Esto es abierto a la comunidad, por supuesto. Y en todo el colegio se trabaja con esta premisa de reducir, reutilizar y reciclar. Esa es la base de lo que es el proyecto Living Green Project. A raíz de ¿cómo lo trabajamos nosotros en el nivel inicial? Trabajamos con un proyecto que se llamó Respirar Conciencia. Este proyecto empezó en el año 2019 y aún continúa, por eso hablábamos porque recién Gabriela contaba que los proyectos pueden durar 1 o 2 meses. Bueno, este es un proyecto macro que dentro tiene otros mini proyectos, pero que les cuento cómo lo fuimos implementando a medida que pasó el tiempo, porque no se olviden que en el medio tuvimos en Argentina un año, 2020, donde fue casi todo virtual. Así que les voy a contar cómo hicimos para continuar este trabajo. El proyecto Respiremos Conciencia tuvo 2 momentos fundamentales. Uno, que fue en el año 2019, que estábamos presenciales en la escuela. Primero se realizaron los lineamientos generales del proyecto, que esto lo hizo la dirección del nivel. Luego trabajamos por secciones. Las secciones es una sección de 3 años, 4, y otra de 4 y otra de 5, que nos reunimos con expertos que nos asesoraron para ver cómo podíamos encararlo. Y pensamos en el producto final. El producto final fue una idea de los directivos del nivel. Le fuimos dando forma a los docentes, pero al final de cuentas los que lo armaron fueron los alumnos, con todas sus producciones.
porque no solamente que ellos pudieron hacer un montón de actividades relacionadas con este proyecto, sino que después pudieron reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y elegir cuál de todas las actividades que habían realizado mostraban de forma más fehaciente eso que ellos querían comunicar. El segundo momento más grande fue en el año 2020, que fue donde tuvimos casi todo el año en forma virtual. Entonces nos planteamos, bueno, ¿cómo lo continuamos el proyecto? Y trabajamos con lo que es el Flipped Classroom o la aula invertida, que en este caso los nenes trabajaban desde una propuesta que le daba el docente, trabajaban en sus casas con sus padres y después nos retroalimentaban lo que habían hecho. Pudimos extender lo que habían aprendido, volvimos a ver el producto que habíamos logrado en el 2019 y de eso le voy a mostrar solamente una experiencia de sala de 4. De lo de 2019 le voy a mostrar en los ejes que nos dividimos para hacer el proyecto y les voy a mostrar ideas para llevar a la práctica en las 3 secciones, para niños de 3 años, de 4 y de 5. Igual como dijo Tirsa, no se preocupen que esto lo van a tener todo, pero si quieren ir tomando ideas o haciendo preguntas, lo pueden poner en el chat. El proyecto se dividió en 3 ejes: el agua, la tierra y el aire. A partir de ellos, las docentes, junto con sus alumnos, fueron realizando diversas actividades para responder diversas preguntas hacia esos ejes. Con los nenes más pequeños, lo que trabajamos es más desde lo lúdico, por supuesto que con los más grandes también, pero más desde el conocimiento y desde la investigación y el primer acercamiento a lo que es el aire, el agua y la tierra, y por ahí con los nenes más grandes, les decimos nosotros, que son los de sala de 5 años y son los más grandes, ya trabajaron sobre la contaminación y sobre la prevención. Y esto todo el tiempo fue yendo a las casas en diversas actividades que nosotros pudimos plantear. Arrancamos 2019 entonces. Lo voy a dividir en ejes: tierra, agua y aire, y en cada uno por sección, y les voy a contar un poquito qué fue lo que hicimos. Vamos con el agua entonces primero. Primera sección, alumnos de sala de 3. Lo importante en este caso es lo visual, que para ellos fuera muy fácil darse cuenta de cuál había sido su proceso de pensamiento. Por eso usamos una herramienta de pensamiento que se llama el mapa mental, y que en este caso ustedes pueden observar que la docente escribe lo que los alumnos cuentan de su conocimiento sobre el agua, pero ellos también lo registran utilizando estos pequeños post-it. Esto los hace sentir como que es mucho más suyo y como que es mucho más valedera esta opinión. Y es más, no solamente es más valioso, sino que con esta metodología hemos observado que muchas veces ellos intentan escribir a más temprana edad. Entonces, esto lo hicimos en sala de 3. Primer acercamiento a lo que es el agua, por ejemplo, este es un ejemplo. En la segunda sección, con los alumnos de 4 años, ya trabajamos, por ejemplo, del agua, lo que es el ciclo del agua. Y para cada una de las partes del ciclo del agua, trabajamos con una herramienta de pensamiento diferente. En este caso, con rutinas de pensamiento, que son estrategias que, llevadas a cabo rutinariamente, pueden predisponer a distintos tipos de pensamiento. Por ejemplo, cuando trabajamos la precipitación, trabajamos con un zoom in, que es una foto que está tapada y se va destapando de a partes. Entonces ellos tienen que observar qué pueden ver en cada parte, y no solamente eso, sino que cuando se destapa otra parte, tienen que tratar de hacer conexiones. ¿Por qué en esta parte está pasando esto y por qué en la otra parte pasa otra cosa? Entonces, en cada una de estas, de las partes, de las etapas del ciclo del agua, hicimos diferentes rutinas de pensamiento. Tenemos Veo, Pienso y Me Pregunto, que también es una de las básicas estas surgen del Proyecto Cero de Harvard. Tenemos también un mapa, como ven acá abajo en esta parte, también hay un mapa mental, un mapa de nube, que también eso los organiza un montón. Y por último, antes. También trabajamos con experiencias científicas.
Esto fue un eje fundamental para trabajar con los nenes. Acá estábamos trabajando el ciclo del agua, porque primero lo conocimos a ver qué era en 2 dimensiones, pero después lo tuvimos que llevar a la práctica. Entonces realizamos experiencias y ellos registraron cómo fue el proceso de estas experiencias, que lo registramos siempre, que después les voy a contar más adelante, utilizando la rueda del conocimiento, que es la forma de que nos acercamos a lo que es el método científico. En la tercera sección, con los nenes más grandes del jardín, como yo les decía, lo están conectando más a el cuidado del agua, al agua limpia, donde hay agua contaminada, qué es el agua contaminada. Trabajamos con estas herramientas que se llaman llaves de pensamiento, que lo que hacen es guiar hacia a los alumnos hacia una forma determinada de pensar. Por ejemplo, hay una llave que se llama forma, entonces cuando yo la uso, pensamos en la forma que tiene ese elemento. En este caso, trabajaron con la llave de causa y efecto y reflexionaron sobre qué era lo que causaba la contaminación del agua y cuál era el efecto. Acá tenemos un círculo que también sirve para reflexionar, en donde los nenes tenían una pregunta poderosa, que también de esto hablaba Gabriela, que las preguntas eran que surgían de ellos, en ocasiones surgen de ellos, en ocasiones surgen de algo que traen de casa o de algún texto que le leen las docentes, pero también trabajan con este círculo de acción, entonces ellos piensan cómo hacer para solucionar, en este caso, un problema de contaminación de uno de los ríos más importantes de Argentina y más contaminados, que es el Riachuelo. No queda dentro del aula lo que trabajamos en los proyectos. Lo que hacemos es que traspase las paredes del aula y llegue a los pasillos y a la comunidad. Entonces, no solamente trabajamos dentro del aula, sino que lo abrimos a fechas especiales, a eventos. Entonces, cualquiera de los alumnos de cualquier sección está al tanto de lo que pasa en las otras salas. Este es un nene de sala de 4, que estaba viendo lo que había trabajado sala de 5. Entonces, y después vuelven a la sala y repreguntan y tratan de extender y conectar con lo que ellos estuvieron realizando. También hacemos eventos, por ejemplo, obras de teatro que tengan que ver con la temática. En este caso era una obra de teatro donde ellos tenían que ir contestando lo que habían aprendido sobre el cuidado del agua, justamente. Este fue el primer eje. El segundo eje, que fue la tierra, les voy a contar cómo lo trabajamos desde cada una de las secciones, entonces. Tenemos la primera sección, los nenes de sala de 3. ¿Qué fue lo que hicimos? Aprendizaje muy Montessori, como diría Gabriela. Nos fuimos afuera, no tiene por qué pasar todo dentro de la sala, y nos fuimos a investigar sobre los árboles. Y para ello usamos las llaves de pensamiento que yo les había contado antes. Hablamos sobre la forma de los árboles, sobre su función, reflexionamos sobre por qué era bueno tener muchos árboles, ellos me dieron su punto de vista, lo pudimos conectar con la tierra, con el aire. Tan significativa fue esta actividad que terminamos la actividad y antes de irnos a la sala se fueron corriendo a abrazar los árboles. Así que fue una experiencia realmente maravillosa. Cuando terminamos, se fueron a su casa y le contaron a los padres también y después nos preguntaban, ¿qué estuvieron haciendo afuera con los árboles? Entonces, les contamos todo lo que estábamos trabajando en la sala. La segunda sección es los nenes de 4 años hicieron también experiencias científicas. En este caso hicimos una experiencia a ver cómo reaccionaba el suelo y las plantas a si les dabas agua o si les dabas gaseosa para que tome. Entonces ellos fueron registrando, ahora les voy a mostrar la rueda del conocimiento. Esta es la rueda que nosotros utilizamos, que sigue los pasos del método científico, en donde ellos primero ven los elementos, se plantean hipótesis, después hacen la experiencia, registran día por día qué fue que iba pasando, y por último sacan sus conclusiones y refutan las hipótesis o dicen si esta estaba bien, y armamos entre todos lo que descubrimos con esta actividad. La verdad que uno a veces
piensa que son muy chiquitos y que no se puede trabajar un método científico con los nenes tan pequeños, y yo les puedo asegurar que les encanta y que es muy rico y muy productivo todo lo que podemos llegar a obtener utilizando este tipo de recursos. Los alumnos de sala de 5, los de las salas más grandes, sí trabajaron con los tipos de suelos, trabajaron con experiencias científicas también, en este caso sobre el suelo y la infiltración, si el suelo puede limpiar el agua, y también trabajaron con el típico, la típica experiencia del volcán, que la hicieron también en el jardín, y estaban, la verdad, que muy enganchados. Ellos sabían cuál era el producto final. Todavía ya a ustedes no les conté porque quiero que sea una sorpresa, pero ya lo van a ver. Vamos entonces al último de los ejes, que era el aire. Hasta ahora estuvimos viendo un montón de actividades que ustedes ya podrían ir implementando para ir trabajando, si quieren, desde las ciencias. También lo pudimos conectar con el arte porque hay muchos artistas que trabajan con elementos de la naturaleza. Lo pudimos conectar. En realidad esto es como un mínimo esbozo de todo lo que se trabajó, porque también nosotros hacemos como un recorrido de diferentes países para conocer diferentes países del mundo, y lo pudimos conectar con qué pasaba, por ejemplo, en un desierto. Fue mucho más macro, pero quiero darles como una muestra de todo lo que fuimos trabajando. Por último, entonces, tenemos el aire. En las primeras secciones trabajamos nuevamente con los mapas de pensamiento y trabajamos sobre qué sabemos sobre el agua. Y acá sí también, con los más chiquitos, nos pusimos a realizar experiencias científicas. Esta es una experiencia de por qué llueve, por ejemplo. Entonces estuvimos relacionando qué sabemos sobre el agua y la lluvia y estuvimos investigando un poco de por qué llovía. Es súper sencillo este experimento, es agua con espuma de afeitar y gotitas de agua con colorante. Cuando la nube de espuma de afeitar se llena, empieza a precipitar. Es muy, muy visual, y para los nenes de sala de 3 pueden conocer bien el concepto de qué es lo que está pasando con el agua. Y la verdad que esto fue una de las experiencias más lindas que tuvimos con los más pequeños. Realizando también experiencias científicas con los nenes de sala de 4, a ver qué pasaba con el aire, cuando había, cuando no había, por qué se apagaba la llama cuando no había aire. Y los nenes más grandes del jardín ya trabajaron con la contaminación del aire. Una de las cosas que hicieron, que fue también muy visual, ellos hicieron diferentes dibujos, los pusieron en diferentes partes del jardín, adentro, afuera, cerca donde pasaban los autos, y lo taparon, y partes del dibujo lo taparon. Después de 2 o 3 semanas, destaparon esas partes y se dieron cuenta que la coloración había cambiado. En algunos lugares el aire estaba más contaminado que en otros, entonces nos pareció que era una buena oportunidad para trabajar el tema de la contaminación del aire. Estos son todos registros de los nenes también, de lo que ellos pudieron explorar. Llegamos al año 2020, ¿y qué pasó? Mediados de marzo nos tuvimos que poner a dar clases virtuales. Entonces volvimos a retomar el producto, que ya se los voy a mostrar, de lo que trabajamos en el año 2019, y lo extendimos. ¿Qué quiere decir esto? Profundizamos nuestros conocimientos de todo lo que habíamos trabajado. Les voy a contar una sola experiencia de esto en sala de 4 para no utilizar más tiempo, porque quiero mostrarles el producto final. Acá también trabajamos sobre el ciclo del agua, pero en este caso, acá como ven, los nenes en su casa realizaron la experiencia de poner esta bolsita al sol. Cuando evapora, se llena acá de gotitas y empiezan a caer. Entonces ellos pudieron visualmente recrear el ciclo del agua. Acá ven a una de las nenas que trabajamos también lectoescritura, porque ellos escribían su nombre, escribieron las partes del ciclo del agua y pudieron registrar. Otra de las experiencias muy lindas que hicimos con los nenes de sala de 4 fue proponerles esta experiencia para hacer en casa, que en una fuente grande con agua coloreada pongamos café, aceite y un montón de cosas que pudieran ensuciar el agua,
y después tratar de limpiarla con un algodón, a ver si podíamos. Entonces hablamos y reconectamos con lo que habíamos trabajado de la contaminación del agua el año anterior. El proyecto final, entonces, fue un libro digital. El libro digital contaba la experiencia de cada uno de los nenes y todo lo que habían trabajado. Pero no solamente esto, era digital porque por supuesto era ecológico, no íbamos a gastar hojas, lo hicimos digital, llegó a toda la comunidad y les voy a mostrar un poquito cómo es el libro. El libro tiene todas las experiencias que hicieron los nenes, que es como este gran proyecto proyecto que pudimos hacer, tiene como mini proyectos adentro en el que los nenes pudieron desplegar todo lo que ellos aprendieron y después hicieron una selección reflexionando sobre su proceso de aprendizaje, que bien nos contaba Gabriela, que el producto final es importante, pero lo más importante es que ellos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. Entonces ellos pudieron elegir qué era lo que querían contar. Acá pueden ver que están las experiencias científicas, los mapas mentales, reflexiones de los alumnos, cómo lo conectaron con otros proyectos que estaban pasando al mismo tiempo, cómo lo pudimos abrir a la comunidad, trabajando el Día de la Tierra, el Día Mundial del Agua, eventos en los que pudimos participar como obras de teatro interactivas, donde los nenes pudieron dar todos lo que sabían, y los más grandes, los nenes de 5 años, no solamente pudieron contar lo que habían aprendido, sino que empezaron a mostrar formas en las que a ellos se les ocurría para solucionar estos problemas que teníamos con el medio ambiente. Por último, y para también contarles cómo esto estaba abierto a toda la comunidad del colegio, si observan acá abajo, el logo de Respiremos Conciencia lo hicieron los alumnos del nivel secundario que también venían a trabajar con los nenes interdisciplinariamente. Por último, les quiero dejar con esta reflexión, que el compromiso es un acto, no una palabra, y cualquier duda que tengan, ustedes pueden comunicarse con nosotros. El colegio es un colegio abierto que recibe a gente de todo el mundo y les muestra y les cuenta cómo trabajamos. Les dejo los canales de comunicación y les agradezco muchísimo a todos. Bravo, muy bien. Gracias. Estoy hablando en mudo. Muy interesante. Yo lo que les quiero mostrar es, no sé hasta cuántas de las personas que trabajan acá, hay algunos que conozco, como Esther, como Dania, como Rosana, como Gabriela, unas cuantas personas que conozco, que trabajan también en formación de maestros, y en realidad lo que les quiero mostrar, perdón, un segundito, yo veo que también, como uno dice, a veces, ¿cómo fue que me dijeron? Sí, está abierto, así que no entiendo por qué no lo veo. Acá está. Es en realidad cómo trabajamos con aprendizaje basado en proyectos en la formación de maestros. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos también de esa forma? No solamente porque es una metodología muy interesante, es una metodología muy activa, muy participativa, de mucha posibilidad de darle a los estudiantes de investigar temas que les interesan y también investigar temas que tengan que ver con las comunidades donde ellos viven. Entonces eso es un poco lo que nos llevó a trabajar de esta forma. Un segundito, voy a hacer, bueno, ven todos, ¿no es cierto? En realidad, ¿por qué lo hacemos? Porque, miren, si el estudiante que se quiere formar no se capacita, no trabaja
de la forma en que va a trabajar en el futuro y no realiza una reflexión sobre la implementación, sobre la práctica, todos sabemos que en realidad no estudió. Es decir, es muy importante para que el estudiante, el futuro maestro que está estudiando, tiene que aprender de su propia práctica. Y para trabajar en el ABP, en principio tiene que experimentarlo, tiene que hacerlo, tiene que usarlo. Y de esa forma va a poder adaptarlo en forma, en el futuro, también para trabajar con los estudiantes, con los alumnos en su propia escuela o en las prácticas donde están a hacer. ¿Cómo lo hacemos? No entro, porque ya lo explicaron tan bien Sol y Gabriela los pasos, pero lo van a poder utilizar cuando lo reciban. También aquí, porque hubo mucho en el chat, preguntas sobre cómo implementarlo, acá lo tienen esquematizado. En realidad, lo que hicimos es trabajar en conjunto. Ahora, miren la foto bien. La foto que están viendo, ¿qué es lo que ven? Ven algo muy interesante, ¿no es cierto? Están viendo a estudiantes que son parte de la sociedad israelí judía y también beduina. ¿Y por qué? Porque nosotros, mi college, está en el sur de Israel, y tenemos una población muy grande de beduinos. Entonces nosotros trabajamos en conjunto, beduinos y judíos, y de esa forma podemos también trabajar sobre temas que tienen que ver con el multiculturalismo, el pluralismo cultural, la interculturalidad, aprender a conocer al otro, aprender a comprender al otro, aprender a aceptar al otro. Es decir, hay acá también, aparte de la ABP, estamos trabajando también de una forma que tiene que ver con la diversidad cultural del lugar propio. Aprendemos uno del otro, hacemos trabajo colectivo. ¿Por qué trabajamos en participación, en trabajo participativo? Porque si los estudiantes no van a trabajar de esa forma, tampoco no lo van a saber hacer con sus alumnos en sus prácticas o como futuros maestros. Por eso es tan importante formarlos en cómo trabajar en forma colectiva. Trabajamos con nuevas metodologías. Es muy importante mostrar a los alumnos que existen metodologías distintas, como por ejemplo, acá tenemos la metodología de Bono, seguramente todos la conocen, y de esa forma también el estudiante aprende cómo ponerlo y cómo hacerlo después en su práctica, como docentes o como futuros docentes. Trabajamos también, como dijeron Gabriela y como también dijo Sol, trabajamos con una retroalimentación que sea reflexiva. Es decir, los estudiantes dan feedback y reflexionan para aprender también a saber cómo dar esa retroalimentación y cómo dar también el feedback a sus alumnos propios. Trabajamos también en exposición de proyectos, otra etapa de la que hablaron también Gabriela. Es decir, aprenden a exponer en público. Un maestro es una habilidad muy importante de un maestro. Un maestro tiene que saber hablar en público. Un maestro tiene que aprender a dar y recibir. Un maestro tiene que aprender también a evaluar y a autoevaluarse. Y ahora les quiero mostrar proyectos que tienen que ver con esa diversidad que les estamos hablando, que es el tema
principal con el cual que trabajamos. ¿Bien? Pero no se escucha, Tirza. ¿No se escucha? No, no se escucha. Porque tenés que... No se escucha. Compartir con audio, tenés que compartir Compartir con por audio. sí. Ah, tengo que compartirlo con el audio. Tienen razón. Tienen razón. Ahora lo van a escuchar. Esperen, lo voy a poner. Problemas de distinto tipo. Voy a volver nuevamente a... Y lo último que les quiero mostrar, hoy se me salió Lo último que les quiero mostrar es algo muy interesante que hicimos con alumnos de segundo año. También un trabajo en conjunto en donde ellos decidieron que quieren cantar una canción que tenga que ver con cómo recibir, cómo dar, cómo comprender a los demás. Todos conocen la canción y me imagino que se van a emocionar mucho cuando la vean. Tirza, se cortó la imagen. Ah. Bueno, de esta forma estamos ahora finalizando la charla que tuvimos y queremos preguntarles si tienen preguntas. Estamos dispuestos, por supuesto, a todos a contestarlas. Tirza, me parece que quedó prendida la música porque no se escuchó muy bien. Estás sin audio. Prende el micrófono, Tirza. Preguntas, por favor. Queremos todos preguntarles y saber las preguntas de ustedes. Pueden levantar la mano, hacer el simbolito con la mano. Sí, por favor. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren preguntar? Por favor, están todos invitados. Sí, por favor, Esther. Bueno, hola, gracias. La verdad es que un placer. Las tres disertaciones muy, muy lindas y enriquecedoras. Tomo una pregunta de las que también leí en el chat, que tiene que ver con, bueno, me siento a planificar un proyecto. Y lo que decías, Gabriela, siempre es bueno por ahí empezar dentro del área de uno, y bueno, y por ahí extenderlo después, hacerlo interdisciplinario. Pero, ¿cuáles serían las estrategias para sentarse a planificar? ¿Qué pasos ir teniendo en cuenta, no?
además del producto final, o sea, cómo hacerlo más o menos organizado para que salga rico y se tenga en cuenta, no sé, los agrupamientos, los tiempos. Es una respuesta larga, pero puedo primero decirles que en las redes, en el internet, hay muchísima información en español. Hay podcasts y hay en YouTube. Hay dos argentinas muy interesantes, Josefina y no me acuerdo el nombre de la otra, que hablan del tema. Les puedo también mandar información sobre eso. Y pueden mirarlo ustedes mismos, pero lo que sí puedo decir es que a lo último de mi presentación presenté los pasos. O sea, lo que yo recomendaría es primero elegir una asignatura, un tema en el que estés conectado con él y empezar paso a paso según las pautas y según las diferentes fases que son las principales, como la pregunta, el producto final, y también la investigación, ¿ok? La investigación de investigación-acción. Y dentro, digamos, de los diferentes pasos, ahí pensar como docente o como la persona que dirige todo este aprendizaje, qué es lo que yo quiero hacer con los alumnos en la clase. Yo pienso de que Sole lo mostró de una manera muy rica y muy práctica, y lo que Sol mostró en el jardín de infantes se puede hacer también en la escuela, ¿ok? Se puede hacer en la escuela, obviamente que tenga que ver con la edad de los alumnos, si se hace en la primaria o en la secundaria, pero en principio yo siempre pienso que lo mejor es empezar de una manera que sea más cerrado, que sea algo que tenemos mucho más confianza en nosotros mismos, y de a poco ir abriendo el proceso y dejando que haya más selección de parte de los alumnos. ¿Puedo agregar algo, Gabriela? Sí, por supuesto, Sol. Quizás cuando un docente se sienta a planificar es como un artista con un lienzo en blanco, ¿verdad? Entonces nunca sabe por dónde empezar. Quizás lo que podríamos hacer es pensar en ese alumno que queremos a futuro, a formar, no solamente con nenes de 3, 4 y 5 años, yo tengo que mirar más allá y ver qué alumno quiero que salga de la escuela cuando termine su proceso de formación. Quizás también lo que puedo enfocarme es en las necesidades de la comunidad o en algún proyecto macro que esté trabajando en la escuela y de ahí hacer la bajada para planificar una BP. Me parece que por ahí son ideas que pueden ser un poco más prácticas al momento de hacer el primero. Después sí, quizás ver las fortalezas de cada docente. A mí me gusta mucho lo que es las ciencias, entonces siempre encaro para ese lado, pero también conectarlo con otros que tengan más fuerte en matemática, interactuar y hacer un trabajo en equipo. Quizás por ahí, para ese lado, puedo responder a tu pregunta, Esther. Gracias a las dos. Placer. Existen formatos. Hay formatos que nosotros también acá en Israel usamos para hacer un tipo de planificación. Vamos a buscar, vamos a tratar de mandarles a todos también algún tipo de formato. Sol, si vos tenés algún formato de planificación, nosotros vamos a traducir el formato de planificación nuestro, pero es verdad, cuando uno empieza a planificar, tiene que pensar todo el tiempo cómo motivar al alumno en algún tema, que yo tampoco no lo sé tanto. Es decir, cuanto más yo aprendo junto con el alumno, es una forma muy, muy interesante de trabajar en ABP. Y hay que saber cómo trabajar con ellos sobre la pregunta fértil, como le llamamos nosotros, no, que la pregunta sea realmente una pregunta más abierta, que no sea una pregunta nada más, solamente muy cerrada, cómo trabajar para crear con ellos la autoevaluación y también cómo dar feedback. Son todos pasos
que hay que aprenderlos y trabajarlos con los alumnos, es decir, no es largarlos a los alumnos a hacer algo. En cada paso hay que trabajar con los alumnos, hay que enseñar, elaborar con ellos cómo las preguntas, hay que pensar con ellos los distintos tipos de proyectos o productos que se pueden hacer, hay que pensar también cómo dar feedback. Es decir, es un trabajo realmente muy, muy interesante. Puede ser que tengamos posibilidad también inclusive de armar algún curso, Vero. ¿No es cierto? Enseñando, Por favor. acá está Vero, Verónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo Sí, están? por favor. Sí, claro, por supuesto que lo podemos trabajar y profundizar.